Vaya al pasaje que hemos estado meditando las últimas semanas. Por las últimas dos, hoy sería la tercera semana, hemos estado tratando de estudiar estos 7 versículos del capítulo 3 y hemos tratado de aclarar bíblicamente algunos conceptos que han sido malinterpretados a lo largo de la historia, dentro y fuera del cristianismo, y dedicamos un tema en particular a cada uno de ellos para dejarlo claro. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entrar directamente a hablar sobre el tema principal que el apóstol Pablo está tratando en este pasaje. El apóstol Pedro en este pasaje. Y el tema principal es cómo una esposa cristiana puede testificar a su esposo no cristiano. Y de pronto usted dirá, bueno, pues eso no tiene nada que ver conmigo porque yo estoy casada y mi esposo está al lado mío. Bueno, posiblemente está al lado suyo, pero no es cristiano, uno nunca sabe. Y como hemos dicho, pues no es un pasaje para afirmar de que el joven tiene la libertad para ir a buscar una chica o un chico que no sea cristiano. Está hablando de matrimonios mixtos en el sentido de que los dos eran paganos y ella conoció a Jesucristo y su esposo no. Entonces se aplica a ello, así que no lo vaya a usar como una excusa para ir a buscar una persona que no es cristiana y luego, bueno, voy a poner en práctica lo que dice el apóstol Pedro aquí para ganarlo para Cristo. No. La Biblia dice que como no tiene la luz con las tinieblas. Así que tanto padres como jóvenes, pues el llamado es a evangelizar. Porque al evangelizar llegan jóvenes a Cristo y entonces ya ahí usted tiene para escoger. Dice, vamos a leerlo por cuarta vez esta sección. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío o vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón o en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que, como lo haces siempre, nos permitas meditar en tu palabra, en este pasaje, sin olvidar que enseña el resto de la Escritura sobre el asunto y sin olvidar de que el centro de todo eres tú, Cristo. Permite que podamos ver a Cristo aún en este pasaje y que pueda ser aplicado. Permite que las palabras sean habladas conforme a tu palabra y no conforme a un hombre. Y permite que tu palabra sea recibida como proveniente de Dios y no de un hombre. Y aquel que no te conoce hoy puede encontrar salvación en ti. Que aún este pasaje tu Espíritu Santo lo pueda utilizar para romper todo argumento,
para romper toda religiosidad, para romper toda excusa para no creer en ti. Y que ese corazón pueda rendirse y clamar a ti por fe y arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Yo creo que una de las cosas que hemos entendido como cristianos es que una vez que tú y yo somos salvos, tenemos una misión aquí en la tierra. ¿Cuál es esa misión? ¿El sueño americano? ¿Vivir como reyes? Según la Escritura, esa misión o ese propósito es predicar el Evangelio. Es testificar de Cristo a aquellos que no son salvos. ¿Y qué es el Evangelio? Rápidamente. El Evangelio es la buena nueva de que Jesucristo murió en la cruz. Murió como un sacrificio sustitutivo de los pecadores. El Evangelio es que Jesucristo resucitó y reconcilió al pecador con Dios. Es que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos, por nosotros, y que regresará por segunda vez a levantar a su iglesia y a juzgar a los pecadores. Como dice Hebreos, sí, y Salmos, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es el Evangelio. Ahora, encarrilando eso, el Evangelio, a nuestro texto, nos encontramos frente a un pasaje donde le dice a esa esposa cristiana cómo puede testificar a su esposo que no es cristiano el Evangelio. Y antes de poder hablar sobre qué es lo que dice Pedro aquí, vamos a decir rápidamente qué es lo que Pedro no dice en este pasaje. ¿Qué es lo que Pedro dice que no debes hacer con tu esposo, mujer que no eres cristiana, que eres cristiana y tienes un esposo que no es cristiano? Lo primero es que la esposa cristiana no debe abandonar a su esposo cristiano. No cristiano. Porque ella podría pensar, bueno, ya llegué a Cristo, mi esposo no es cristiano, ahorita me separo de él y me consigo a uno cristiano. ¡Woohoo! Pedro no está diciendo eso allí. De hecho, bueno, mejor no le cuento lo que me dijeron un día a alguien que le dijeron eso, pero mejor no lo digo. Ni Pedro ni la Escritura enseña eso por ningún lado. Ahora que eres salva y tu esposo no es salvo, búscate un esposo cristiano. Eso no lo encuentra usted en la Escritura. Y si alguien le dice eso, salga corriendo de allí. Porque lo están engañando. Mire lo que dice 1 Corintios 7:13, ¿no? Para alinearlo con el resto de la Escritura. 1 Corintios 7:13. ¿Dónde está Corintios? Aquí está. ¿Lo tiene? Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone, no se vaya. O sea, ¿qué significa que no lo abandone? Que no lo divorcie. Así es sencillo. Pablo dice, si tienes un esposo que no es salvo, no te divorcies, quédate con él. Está prohibido por Dios. El divorcio es un invento del hombre. Por eso yo le digo a los jóvenes, no se deje llevar por la belleza de la muchacha.
por las caderas. Y a la chica le digo, no se deje llevar por los músculos del muchacho, ni por la voz. Es que tiene una voz, pastor. No. Porque esa es la decisión, la segunda decisión más importante de su vida. Bíblicamente, no tiene reversa. Bíblicamente. Ya la cultura dirá otra cosa, pero usted verá quién le hace caso, a la cultura, a la escritura. Y usted ya no tiene excusa, jovencito, porque me lleva a mí escuchándome constante y constantemente sobre el tema y no estoy enojado. No que es que no tiene reversa, es más, lo hace con una sonrisa. Esa es una situación que no tiene reversa, estimado joven y amigo. Bíblicamente. Bíblicamente. Ahora, mire lo que dice el versículo 14. ¿De dónde estoy? De Corintios. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Es decir, entonces, si un esposo hay aquí que tiene una mujer que no es cristiana, la misma historia, no la abandone. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Por qué no debe dejarlo? Dice porque el esposo incrédulo es santificado por medio de la esposa. En otras palabras, la bendición de Dios se derrama, o hay algunas bendiciones de Dios que se derraman sobre ese hombre porque Dios está bendiciendo ¿a quién? A esa esposa, a su hija. Los esposos incrédulos y hasta los hijos incrédulos reciben muchas bendiciones simplemente porque Dios está bendiciendo a su hijo salvo. Ahora, eso no significa de que obtiene la salvación, porque la salvación viene únicamente a través de ¿quién? De creer en Jesucristo. Lo que estamos hablando es que hay bendiciones que cuando recibe el Hijo de Dios, su esposo incrédulo, su cónyuge incrédulo y aún sus hijos incrédulos, que también las reciben. Vi el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, pues sepárese. Lo que está diciendo es, si él decide abandonarla porque no quiere vivir la fe cristiana que tú estás profesando, pues dice, pues ya déjalo ir. Ya es cuestión de él, pero que no eres tú el que lo vas a ¿qué? Abandonar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro están enseñando básicamente lo mismo. No abandones a tu cónyuge por el simple hecho de que no es salvo, no es excusa. Segunda cosa que el apóstol Pedro no dice aquí. Poniéndolo en términos nuestros sería, no seas una mujer intensa. Pastor, ¿cómo así que no sea una mujer intensa? Bueno, lo que le está diciendo aquí es que no lo sermonee. No discuta con él con temas teológicos. O sea, usted no puede discutir temas teológicos con un muerto o con un impío. No le ponga versículos bíblicos en las cervezas. Haz que él compra muchas cervezas y las tiene en la nevera, entonces yo le voy a poner en los versículos bíblicos, no beberás, y no. Ni tampoco le ponga folletos bíblicos debajo de la almohada, o sea, no. Ni tampoco le diga, va a estar solo, pastor, mi esposo va a estar toda la tarde solo, vaya para allá, pastor, y llegue con todo el arsenal bíblico para que empiece a evangelizarlo. De hecho, un día nos dijo nosotros conocimos a una persona y fuimos a visitarla, y cuando nos vio llegar, luego nos contó ella que le dijo, no me diga que usted invitó al pastor para que ahorita venga a empezar a evangelizarme. Así fue lo primero que él le dijo. No, nosotros fuimos a visitarla a ella y compartimos y no le dijimos nada a él, eso hace muchos años. Entonces, no es que empiece con ese relajo, pastor, ¿y cómo entonces le predico? Tranquila. Pedro dice aquí, deje la intensidad. Tercera cosa que él no dice, que él dice aquí, que no hagas, es que no olvides tu rol
como esposa en el matrimonio. Y ya lo hablamos de ello la semana pasada, ¿no? No olvides que tienes que someterte, aunque sea pagano. Ahora leamos ahora sí nuevamente el versículo 1 para hablar qué es lo que dice el apóstol aquí. ¿Dónde estoy? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra, es decir, el no es salvo en el evangelio, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Aquí el punto es básico. Pedro dice, si quieres ganar o quieres testificar, pongámoslo mejor de esta manera, quieres testificar a tu esposo de Cristo, si quieres tener el mayor impacto en la vida de tu esposo que no es salvo, entonces, dice el apóstol, sé una esposa sumisa y aprende a guardar silencio sin ofender. A veces es difícil que las mujeres guarden silencio, pero bueno. Dice, en ese caso, aprende. Y mire algo interesante. Si quieres tener el máximo impacto en un mundo pagano, en la sociedad en la que vivimos, ya estudiamos, debemos vivir como unos ciudadanos, ¿qué? Modelo. Si queremos tener un impacto en nuestro trabajo, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo que quizás son paganos, debemos vivir como un empleado que sumiso y ejemplar. Ahora, si queremos tener un impacto en nuestro hogar, con nuestro esposo que no es cristiano, con nuestros hijos que no son cristianos, debemos vivir como ciudadanos modelos en el hogar. Y digo hijos paganos porque el hecho de que traigamos a nuestros hijos aquí no significa que sean cristianos. El hecho de que nuestros hijos hayan nacido y que el papá sea cristiano y el hijo sea y la mamá sea cristiana no significa que ellos son cristianos. Es el cristiano no se hereda. Es una decisión ¿qué? Personal. Entonces lo primero que debe hacer, aprender a hacer ella es someterse. Y recuerdo rápidamente que era el sometimiento. Es la inclinación del corazón de la mujer para ponerse bajo el liderazgo de su esposo como cabeza del hogar. Es el diseño que Dios estableció. Ya hablamos de ello, no entraremos más en ello. Sigue diciendo el versículo. Para que también los que no creen a la palabra. Según un comentarista, la frase en el original diría algo así, ya que son desobedientes a la palabra. Para los que son desobedientes a la palabra. Ahora entendamos que la palabra aquí alude a ¿qué? Al evangelio. Es aquí, donde dice aquí la palabra alude al evangelio, a la salvación. Lo cual describe que es una persona que no es regenerada, que no es salva, y de todas maneras, tu rol en el hogar, aunque tengas mayor conocimiento teológico, es someterse a ese liderazgo de la misma manera que nos sometemos al liderazgo del gobierno o a las autoridades que son paganas, y de la misma manera que nos sometemos a nuestros jefes en el trabajo, y algunos de ellos son paganos. Sigue diciendo el versículo. En su parte final, para que sean ganados sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Vamos por partes ahora para que no haya confusión. Estas dos frases, para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, en ningún momento significa que serán salvos sin la palabra. Recordemos el versículo 23 del capítulo 1.
Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, o sea, por el evangelio que vive y permanece para siempre. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1, versículo 21, un pasaje que debemos siempre recordar, dice el apóstol Pablo allí, que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? ¿Alguien recuerda qué dice? Bueno, búsquelo entonces, 1 Corintios 1, 21. Porque no hay otra forma, 1 Corintios 1, 21. Yo lo sinteticé, pero completo diría pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Y bien lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Hermanos, lo hemos dicho hasta el cansancio y nos vamos a sostener en ello porque lo enseña la palabra. La salvación viene única y exclusivamente a través de la predicación de la palabra. No hay otra forma. Alguien tiene que predicarme el evangelio. No es por darle una comida, no es por contarle tu testimonio, es porque le prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La condición del hombre. Jesucristo vino, murió para reconciliar al hombre pecador con Dios, resucitó, llegó al cielo, ascendió al cielo, está intercediendo por los suyos y un día, que no sabemos cuándo, regresará por segunda vez, levantará a su iglesia y juzgará a los perdidos. Así que lo que está diciendo este versículo no es que puedes ganarlo sin la palabra, lo que estoy diciendo es sin palabra. Solo se puede impactar o predicar el evangelio para que haya salvación por la predicación de la palabra de Dios. Pero el punto de vista que quiere presentar el apóstol Pedro aquí es que es más importante cómo tú vives el evangelio que lo que digas del evangelio. Eso es lo que él dice aquí. Eso es lo que él dice aquí. Él dice, si lo quieres ganar, no empieces a acosarlo, sino compórtate como una hija de Dios. No es para que lo estés sermoneando a cada hora con una cantidad de cosas, no. Vive ese evangelio que cuando Él te vea, Él pueda decir, a esa mujer o a ese hombre le ha pasado algo. Que tu predicación no sea verbal, sino que tu predicación sea práctica. Gente que dice, no, pero es que llega de la iglesia y llega como si a quién sabe qué cosa le hubieran hecho. Llega enojada o llega enojado. Llega gritando. ¿Quién va a creer en un evangelio de una persona que llega, sale supuestamente a la iglesia y se sube al carro o llega a la casa y empieza a gritar, a insultar y a una cantidad de cosas? ¿Quién va a creer eso? Pregunto yo. Cuando una esposa vive el evangelio que ya se le ha predicado, porque a mí me da la impresión en lo que entiendo el pasaje es que quizás en algún momento ya se le predicó el evangelio. Él simplemente dijo, no quiero saber nada. Pero cuando esa mujer vive ese evangelio, y lo que dice aquí, sin palabras, por la conducta de su esposa, su estilo de vida. Es una herramienta evangelística poderosa. Porque entonces él va a decir, bueno, me han dicho que el evangelio, porque una de las cosas que decimos del evangelio es que el evangelio, ¿qué hace? Toma a un muerto y le da vida. Nos transforma. Eso es lo que decimos que hace el evangelio, ¿no?
Pero si el hombre o la mujer ve un esposo que no ha sido transformado, que sigue igual. Yo recuerdo, yo le escuché el testimonio de un pastor norteamericano que dice que el que se convirtió fue su papá. El papá se convirtió y su mamá no quería saber nada de Jesucristo y le hacía la vida imposible. Lo maltrataba, lo humillaba y dice que la única hora donde ese señor encontraba tiempo para leer su Biblia era la madrugada. Y dice que pasaron el tiempo, y un día él en la madrugada estaba leyendo su vida y esa mujer llegó llorando y le dijo, oiga, por favor, deme o dígame qué es lo que tiene ahí, porque yo no entiendo cómo te maltrato, cómo te odio y entre más te maltrato, tú más me amas, dame de eso. Ese día, esa mujer llegó a los pies de Jesucristo. Y toda la familia comenzó a servir. Entre más él la maltrataba, ella lo maltrataba, él más la amaba, más vivía el evangelio. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. No es salir corriendo ahorita, uy, tremendo el sermón del pastor, lo voy a poner en el carro apenas él se suba. Y entonces se sube él y pum, usted le pone el sermón del pastor. O escuchó un sermón por ahí en las redes sociales y le gustó y lo pone y le sube todo el volumen ahí. Ahí estoy evangelizándolo. No, lo que usted está haciendo es siendo una mujer o un hombre poco sabio o sabia. Y sabe que esto tiene dos implicaciones, ¿no? Ella le predica todos los días a su esposo no salvo, viviendo la palabra. Todos los días, viviendo la palabra. Y eso constituye tranquilidad y armonía en el matrimonio. Con la boca calladita. O sea, sí, con la boca calladita, sin palabra. Usted se imagina un hombre o una mujer que no es salvo y si usted se imagina a su cónyuge a todo momento diciéndole, no, es que eso es pecado, te vas al infierno, eres un hijo del diablo, citándole versículos todo el día a diestra y siniestra. Eso es una acción poco prudente. Y eso no es lo que Pablo, ni Pedro, ni nadie en la Escritura dice, en ningún lado. ¿Quieres que tu cónyuge que no es cristiano llegue a Jesucristo? Bueno, tú sométete a la palabra, vive esa palabra y Dios hará la obra. Sí habrá momentos en los cuales tengo que compartir el evangelio, claro que sí, se presentarán, pero mi conducta va a abrir la puerta. Cuando yo estaba en el ejército, un día se acercó alguien, yo no andaba en el ejército evangelizando, yo no andaba evangelizando. Pero un día se acercó un compañero y me dijo, oiga, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Usted como que tiene algo raro porque cada vez que usted habla de Dios o menciona a Dios, se nota diferente a cómo nosotros lo hacemos. Me abrió una puerta así de grande. ¿Para qué? Para compartir. Solamente por la forma en que yo expresaba o me expresaba de Dios. Él me preguntó, usted como que, a ver, hable. Y me dijo, y es diferente a cómo nosotros lo decimos, ¿sí? Joven, quizá no tiene que andar usted con versículos atorados, no, simplemente cómo tú hablas, cómo te expresas. Es la oportunidad. Segundo cosa que encontramos aquí en este pasaje. Una segunda responsabilidad en el versículo 2 que la podríamos llamar fidelidad. Dice, considerando vuestra conducta, una vez más, conducta casta y respetuosa. Es una verdad espiritual muy básica para el matrimonio. Conducta casta y respetuosa. Una conducta intachable, fiel a Dios, fiel al esposo, donde no se rompe la confianza. Mira, la palabra casta significa puro. Significa que no estás jugando con nadie más.
Respetuoso significa que le tienes o que le demuestras respeto. Nunca te involucras con más nadie más si le debes respeto, fidelidad. Tercer principio. Eso lo encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y es la modestia. Y espero que esto no vaya a confundir a nadie. Yo espero que al terminar este sermón no salga de aquí ninguna hermana diciendo, bueno, ya no me tengo que peinar, ya no me tengo que vestir bien, sino que voy a andar ahí como la chimoltrufia. No. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, el apóstol Pedro trata un tema aquí muy importante para la esposa cristiana que está tratando de ganarse o está tratando de que su marido llegue a los pies de Jesucristo. ¿Cuál es la normal preocupación de la mujer? Todos lo sabemos. Ellas se preocupan mucho por lo externo. Pocos quizás estarán en desacuerdo conmigo, pero la gran mayoría, entonces hagámoslo por porcentaje. Entonces un 90% de las chicas están preocupadas por el exterior. En la sociedad donde vivimos, esa es la mayor preocupación, que la mujer se vea bien exteriormente, y muchas veces entran hasta en competencia entre ellas. Si una mujer llega a un lugar y encuentra otra mujer que tiene el mismo vestido que ella tiene puesto, se arma un drama que usted no se imagina. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora el apóstol Pedro dice aquí que vuestro adorno no sea exterior. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Que ya la mujer no tiene que peinarse? ¿Qué cree usted? ¿Significa eso entonces que yo no creo que la santidad se mida por qué tan largo está el pelo? Yo no creo eso. Pero he escuchado que ellas dicen, ay, es que las punticas están no sé qué cosa, que no sé cuánto, que tengo que despuntarme. Bueno, ¿significa entonces ahora que ellas no van a despuntarse su pelo según ellas? Yo lo veo igual, pero ellas dicen que está mal, pero yo no sé. Yo digo porque pues tengo 3 mujeres, entonces, bueno, una esposa y 2 hijas, entonces para no falta el que diga por allá otra cosa. Entonces una esposa y 2 hijas en casa. Y uno escucha, es que mire, me dice, es que mire las puntas, me dice una de las hijas mías, pues yo no veo nada, yo lo veo igual. Pero ellas dicen, pero bueno. ¿Significa entonces que ya no las punticas? ¿Significa entonces que ya no debo usar joyitas, pastor? Ya no puedo poner un anillito, unos areticos, ¿significa? ¿Significa entonces que ya ahora no, que ya no me puedo arreglar bien, que simplemente me cuelgo la camisa como si fuera una cortina? ¿Será que el apóstol está diciendo eso? Yo no creo que eso es lo que el apóstol Pablo y Pedro tengan en mente. Lo que está diciendo es que la preocupación primordial de la mujer cristiana a la hora de testificar a su esposo no es lo que la adorna externamente, sino el carácter interno de esa mujer. Yo leí unas cosas rápidamente, varias, pero déjeme contarle unas cosas rápidas que leí sobre este asunto. Porque alguien me pregunta, ¿y por qué el apóstol Pedro toca ese tema? Bueno, porque en la cultura grecorromana, o sea, entre los romanos y los griegos, las mujeres se dedicaban a preocuparse por la parte externa. Ellos usaban muchos cosméticos, dicen. Se tinturaban el cabello de diferentes colores de una forma extravagante, o sea, ya exagerada. Usaban unos peinados así medios pomposos, ¿no? ¿Sabes lo que es pomposos, no? Y usaban muchas joyas, especialmente en la cabeza. Se ponían joyas medias extrañas como para coronar su vestimenta extraña que ellas usaban. Pero una de las cosas que el apóstol quiere tratar aquí
Y quiero que usted y yo entendamos, estimadas hermanas y hermanos, que los peinados, que los adornos de oro, los vestidos lujosos, no hacían o no hacen ninguna contribución a tu vida espiritual. O sea, no puedes medir tu vida espiritual por los lujos o por la apariencia hermosa que tengas exteriormente. Tristemente, aún dentro de las congregaciones cristianas, esa es la mayor preocupación. Muchas dicen ser cristianas y están siendo atrapadas por las modas del mundo. Y usted sabe, y más los que tienen tiempo, que yo no me caracterizo por andar hablando mucho de la vestimenta ni nada de esas cuestiones, ni mucho menos relacionando eso con la santidad. Usted lo conoce muy bien, los que ya me conocen en esa área. Pero vuelvo y lo digo, hay modas que el mundo implementa que la hija de Dios debe pensar 2 veces antes de meterse en ese rollo. Y tanto los caballeros, esto es tanto para las chicas como los caballeros, todos. Debemos pensarlas 2 veces, muy bien, antes de involucrarnos en esa situación. Entonces Dios, ¿sabe que Dios denunció a través del profeta Isaías esos comportamientos de adornos externos? Vaya, déjeme leerle unos versículos ahí en Isaías capítulo 3, versículo 18 hasta el 24, lo voy a leer. Dios se pronunció y trajo juicio a través del profeta en relación a esas mujeres que se vestían de esa manera. Mire, dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, las joyerías de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y las tocadas. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrán hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Dice Dios, derribará todo eso, porque eso no es lo que cuenta. Hermanas, la preocupación del exterior, pensando que eso va a traer belleza interna, está equivocada, no es así. La belleza externa no capta el corazón del esposo, no salvo, hablando de salvación, si no hay nada en el interior. Yo podría decir que la belleza externa o esos arreglos lo único que hacen es simplemente motivar las hormonas de ahí para allá, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Mira lo que dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón. Es allí la verdadera belleza. Pedro dice, no gastes tu tiempo y tu dinero adornando el cuerpo. Gasta tu tiempo, tu energía ocupándose ¿de qué? De tu parte interior, de tu interior. Y cuando hablo del interior estamos haciendo referencia al carácter. Miren lo que dice Pablo. En 1 Timoteo 2, hablando del tema, Pablo también. 1 Timoteo 2, 9 al 10. ¿Lo tiene? Yo no. Ah, sí. Asimismo,
que las mujeres se atavíen, ¿cómo? De ropa decorosa. ¿Cómo más? ¿Cómo más? O sea, aquí no, Pedro no está diciendo entonces ahora que ya no se vistan. No, dice, háganlo, pero con decoro, con pudor, con modestia, o sea, con ropa ¿qué? Apropiada. Hombre, si usted es talla 8, compre talla 8, no compre talla 7. Ya usted entenderá. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mire el versículo 10 que dice, sino con qué? Buenas obras. Como corresponde a quienes? A mujeres que qué. O sea, a mujeres que dicen conocer a quién. A Cristo. Es que eso es lo que está diciendo ahí. Como corresponde a mujeres que dicen conocer a Cristo. Pero a veces ni en el vestimenta nos damos cuenta si es cristiana o no es cristiana. Porque nos vestimos no como alguien que está conociendo a Cristo, sino al ahí se va. Pedro dice, trabaja en tu carácter y eso te hará más hermosa. Es más, me recuerda a Proverbios 31, que me imagino que usted, como es un buen estudiante y hace caso, se fue y lo leyó la semana, tuvo toda la semana para leerlo y lo tuvo que haber leído. Y que ese es el versículo que más, ¿cuál es el versículo que más uno recuerda de Proverbios 31? ¿Alguien sabe cuál es el versículo que más se recuerda del Proverbios 31? ¿Cuál? El versículo 30 del capítulo 31. Mire cómo dice, engañosa es la gracia. ¿Y qué? ¿Vana qué? La hermosura. Eso es engañoso. Eso es vano. En dos palabras, vacía la hermosura. Pero sigue diciendo que la mujer que teme a Jehová. ¿Quién será lavada? ¿La más guapa? ¿La que tenga el mejor peinado? ¿La que tenga las mejores joyas? ¿La que hable más bonito? La mujer que teme a Jehová. Y no es la que le tiene miedo a Dios. Y, ay, 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 ay. No, es de respeto. Es la mujer que vive, como decíamos en el versículo pasado, conforme a la piedad. Es la mujer que predica el evangelio no solo con la voz, sino con su estilo de vida. Es esa mujer sabia que leímos en Proverbios 31, que su esposo confía en ella, que sus hijos confían en ella. Esa mujer sabia que los hombres afuera le dicen al esposo, wow, la admiran. No por la belleza, sino por la parte interna. Perdóneme, lo siento, pero es la verdad. Esa mujer bonita, joven que tú ves ahora, con esa cara que tú dices, ay, qué cara tan linda, mañana se va a arrugar. Ese hombre que tú ves bonito hoy, ay, que músculos, que no sé qué, mañana se va, sus músculos se van a colgar y se va a poner panzón como yo. Yo no tenía esto. Yo le digo a los hijos, yo tenía un six pack, le decía que así, y mis hijos no me creen. Las arrugas, yo tenía pelo. Eso se va a ir, eso se va a acabar.
Y a medida de que pase más el tiempo, me van a salir arrugas, más de las que tengo. A ella también. Eso se va a acabar. Si no, pregúntele a los que tienen sus papás todavía cómo eran cuando eran jóvenes. Yo he visto las fotos de mi papá y mi mamá cuando eran jóvenes, los veo ahora y digo, cómo pasan los años. Arrugados, con canas. Eso pasa. Dice aquí, la que teme a Dios será alabada. ¿Por qué nos ocupamos de esas cosas externas? Nunca, si te ocupas de esas cosas externas, nunca ganarás a tu esposo. Mire, el maquillaje no puede cambiar una actitud negativa de una mujer. ¿O cree usted que sí? El maquillaje, los peinados, no pueden cambiar el orgullo de una mujer. ¿Usted cree que es que se peinó? ¡Ay, se le fue el orgullo, mira! Bien fuera, qué rico que fuera así. Por hecho, peinamos a más de uno aquí. Y los arreglamos bien bonitos. ¿Usted cree que el orgullo se le va a ir la arrogancia, la amargura y el odio? No sé, es que si el odio se fuera y la amargura se fuera por peinarse, vuelvo y le digo, nos peinamos más de uno aquí y nos arreglamos y listo. ¿Usted cree que una mujer maquillada, bien arreglada, eso va a cambiar esa actitud negativa, esa actitud altanera, esa actitud de arrogancia? No. Porque eso no es externo, eso es ¿qué? Interno. Y todos los que estamos casados sabemos que tan pronto uno se casa y se va a vivir con esa persona, uno empieza a conocer la persona interna. Porque uno simplemente vio la bien arreglada. Uno fue a verla, a visitarla. ¡Ay, qué bonita, qué bien arreglada! Ya usted sabrá el resto. En las mañanas usted dice, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y no se asuste, joven soltero, porque a todos nos pasó, tanto a ellas como a nosotros, a los dos. ¿Qué se debe hacer para adornar esa conducta interior? Mire, dice el versículo 4, volviendo a Pedro. Dice, en el incorruptible ornato, o sea, atavío de un espíritu afable y apacible. Espíritu, habla de qué, de disposición. Afable, viene una palabra que significa una actitud humilde, dócil. Y apacible significa tranquila, calmado. Y aclaro, ninguno de estas palabras significa que es una mujer mensa o que es una mujer que se demuestra en debilidad. Nada de eso. Ni tampoco es una mujer que está callada simplemente diciendo sí, sí o no, no. No, todo lo contrario. Ya lo hablamos en Proverbios 31. Bueno, no lo hablamos, lo leímos los que lo leyeron. Tu carácter, un espíritu amable, un espíritu humilde, un espíritu apacible, un espíritu tranquilo, una esposa creyente se constituye en una herramienta poderosa para testificar, y dice que es de alta estima. ¿Para quién? Para Dios. No es ni siquiera para el hombre, es para Dios. Dice Dios, te dice, mira, sé una mujer con un espíritu afable, o sea, con un espíritu humilde, dócil, con un espíritu paciente, con un espíritu calmado, y eso se estima delante de Dios. ¿Calmado por qué? ¿Por qué apacible, hermana? Porque se necesita tener esas características para estar en un matrimonio mixto.
Es decir, un matrimonio de alguien que es creyente con alguien que no es creyente. Esa es la belleza que impacta. Esa es la belleza atractiva al esposo. Pero cuando un esposo se encuentra con una mujer que lo sigue amando, que lo sigue respetando, que sigue cumpliendo al pie de la letra lo que tiene que hacer según la Escritura y suplir las necesidades de su esposo, Dios va a usar eso para que un día él diga, mira mujer, ¿qué te hicieron? Háblame de ese Cristo. Entonces aclaro, yo no estoy diciendo ni quiero que ninguna salga de aquí ni meta en problemas con su esposo. Yo no estoy diciendo que no se peine, tampoco estoy diciendo que no se ponga sus aretes o sus cosas, ni que si se va a maquillar, una cosa es maquillarse y otra cosa es volverse un papagayo. Son dos cosas diferentes. Ni tampoco voy a decir, porque viene con la cara lavada, está en santidad. Tampoco. Yo no mido la santidad porque tenga la cara lavada o por la tenga pintada. Se mide por otras cosas. Pero yo no quiero que salga de aquí diciendo eso. ¿Quedó claro? Pero tampoco confundamos la espiritualidad con el descuido. Porque ahí te dicen, no, que como soy muy espiritual. No, no, no. Una cosa es ser descuidada, otra cosa es vulgaridad y otra cosa es espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Que como Dios ve el corazón, entonces voy a andar con chiquifaldas. No, ya eso es vulgaridad. Que porque entonces tengo la pongo hasta aquí, vivo en santidad. Tampoco. Porque tampoco se mide por eso. Entonces ya usted estudiará el tema. Pero no confundamos el descuido con la espiritualidad o la vulgaridad con la espiritualidad. Pedro llama en este pasaje que pongamos énfasis en lo interno y no en lo externo, versículo 5. Porque así como se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro apela al Antiguo Testamento para demostrar que él no es el único que dice que las mujeres deben someterse a sus esposos y deben vestirse de una forma apropiada. Dice que él habla de esas santas mujeres en el Antiguo Testamento que esperaban en Dios. Y cuando habla de santas, pues entendemos que está hablando no que eran mujeres perfectas, no que eran mujeres que no se equivocaban, sino que eran mujeres que tenían una relación con Dios, que esperaban en quién, en Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas mujeres sean santas? Yo creo que Pedro dice tres cosas rápidamente. Primero, ellas esperaban en Dios. Dice, como aquellas mujeres que en otro tiempo, santas que esperaban en Dios. Estas mujeres hace muchos siglos, cuyos nombres no se nos mencionan, lo único que se nos dice es que tenían algo en común, esperaban en Dios. Ellas sabían perfectamente que Dios nunca les fallaría, cualquiera que fuese su circunstancia. Y ahora Pedro aplica eso a unas hermanas que son cristianas y su esposo no es cristiano. Y le dice, confíen en él, como ellas confiaban. Una verdadera hija de Dios espera en Dios y sabe que Dios no le va a fallar. ¿Qué es esperar en Dios? Se preguntará usted, pastor. Bueno, es saber que Dios tiene el control. Saber que aunque a mi esposo le falta una fe salvadora, y que sí es doloroso, que sí es difícil, Dios usará eso, hermana. Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo, cómo Dios puede usar la incredulidad de mi esposo para formar mi vida a la imagen de su hijo? ¿Cuándo fue la última vez? Usted dirá, pastor, aquí no hay ninguna de esas. De pronto, uno nunca sabe. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que le permitiera entender eso? Eso es entender que Dios tiene el control.
tener el control o esperar en Dios, saber que el proceso de una esposa, al tener un esposo inconverso, es difícil, hermano, es difícil. Y yo no lo sé, no porque yo haya tenido una esposa inconversa o en mi casa haya habido una mamá inconversa. Lo sé porque durante 17 años que he estado sirviendo como pastor, a mi esposa y a mí hemos hablado con muchas mujeres que han tenido esposos inconversos y nos han contado lo difícil que es. Así que yo sé lo difícil que es. Pero cuando la mujer espera en Dios, sabe que Dios tiene el control y que aunque sea difícil, Él no la va a dejar. Y que Él va a usar eso para formarla. Y si usted fue el caso de que tuvo un marido que no era cristiano, yo quiero que haga ese ejercicio. Retroceda un poquito en su pensamiento y dígale: Señor, ayúdame a pensar en qué tú trabajaste en mi vida mientras tuve ese señor inconverso a mi lado. ¿Cómo lo usaste? Eso, para formar la imagen de tu hijo en mi vida. Y estoy seguro que si usted se hace un examen sincero, usted podrá decir: wow, yo no me di cuenta de ese momento, pero creo que sí crecí en estas áreas. Segundo lugar, que Pedro dice aquí que podemos sacar, estas santas mujeres, estas mujeres resaltaban o se ocupaban de su belleza interior. Ellas buscaban virtudes que Dios consideraba preciosas. Poniéndolo en términos del Nuevo Testamento, eran mujeres que buscaban las cosas de arriba. Eran mujeres que tenían la mirada puesta en Dios, en las cosas de arriba. Ellas eran mujeres que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras las dejaban para luego. Y a lo largo de la escritura, esas mujeres establecieron un patrón de vida. De hecho, ya me acuerdo, ¿no? Creo que las hermanas ahora en la escuela dominical están estudiando ese tipo de mujeres. Esperemos ver los cambios. Ya tienen no sé cuánto tiempo estudiándolas. Como ya estudiaron a Ana, creo que ya estudiaron a Ana, ¿cierto que sí? ¿A Penina no la estudiaron? ¿O esa no la estudiaron? También, o sea que aquí no hay peninas ya. ¿O sí? Me tocaría preguntar a los esposos. En tercer lugar, estas mujeres antiguas, santas que llama aquí, cada uno se sometía a su esposo. Porque también se atrevían aquellas mujeres de tiempo, aquellas santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro exhorta a los lectores, a las mujeres que iban a leer esta carta o a escuchar esta carta, a que se sometan a sus maridos como lo hacían en el pasado. Porque dicen: ¿y yo por qué? Porque uno siempre dice: ¿y yo por qué? Bueno, porque es que eso es un patrón bíblico. Y de hecho, el apóstol saca un ejemplo. Versículo 6. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Así, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Pedro pone a Sara como modelo. Y alguien dirá: pastor, pero Sara no era muy buen modelo. Pues si lo pones porque sí. Mire el ejemplo en el que la pone. No la está poniendo en otro ejemplo. Ella la pone como modelo de obediencia a su esposo. Dice que lo llamaba Señor. Ahora, lo más probable es que él está aludiendo a Génesis 18, versículo 12, donde dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que haya envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Creo que es el único lugar donde uno encuentra que hace referencia explícita a Abraham como Señor. Todos conocemos la historia, ¿no? Dios le está diciendo a Abraham que va a permitir que en su vejez tenga hijos, y ella está por allá
parando oreja, escuchando a ver qué habla el esposo con otros, o sea, un poco sabio, pero ahí estaba parando oreja. Y en eso no lo imiten. No lo imiten. Y ahí es cuando lo llama Señor. Y note algo interesante. ¿Quién la está escuchando? ¿Quién estaba escuchando a Sara? Humanamente. Humanamente, ¿quién estaba escuchando a Sara? ¿Cómo? Nadie. Nadie. ¿Y por qué esto es importante, mi hermano? Porque ella respetaba a su esposo aún, ¿en qué? En privado. Ah, no, cuando estoy delante de él, sí, mi amor, pero cuando estoy, es que yo no me aguanto ese panzón que no sé qué, no sé cuánta, llama a la sultana y me engana nada, pero es que en privado, sola, tenía respeto hacia él. ¿Respeta usted a su esposo cuando él no está? Cuando habla de él a solas y está pensando, piensa en él con respeto. Digo yo. Ahora, y para evitar confusiones y no salga ninguna confundida, ni ninguno confundido, pidiendo cosas que ni yo he dicho ni la palabra dice, yo voy a aclarar. Este pasaje en ningún momento significa que ahora usted tiene que decirle a su esposo, Señor. Ni que usted tiene que decirle ahora, vieja, o mi amor, de ahora en adelante me tienes que decir Señor. Ese pasaje no está enseñando eso. Ni tampoco esa palabra de Señor aquí implica divinidad, simplemente respeto. Las esposas tienen que seguir el modelo que muestra la cultura en la cual estamos viviendo. El principio sí. ¿Cuál es el principio? Ser sumisas y respetar al esposo, esté el presente o esté el ausente. La aplicación varía de la época. Usted le puede seguir llamando papi, baby, gordo, flaco, amor, como usted le llame. No es que usted tiene que salir llamando Señor, no. Pero el principio de respeto y sumisión, esté el presente o esté ausente, tiene que ser él mismo. Entonces Pedro sabe, como enseña la Escritura en Romanos 4, 11 y 12, y en Gálatas 3:6, que somos llamados, nos recuerda que si eres creyente, descendientes de Abraham somos, ¿no? Por la fe. Pero aquí él introduce algo, ¿no? Le dice a ellas, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. No solo hijos por la fe en la obediencia a Dios, sino hijas en la sumisión como era Sara. O sea que una característica de una hermana que realmente ha conocido a Jesucristo es que es una hermana que se somete a su esposo como enseña la Escritura. No me diga que usted es cristiana cuando usted dice, yo soy el cuello, porque eso es una actitud de ¿qué? De rebeldía. Usted no es cuello, usted es la ayuda idónea. Ah, es que es broma. Pues esa broma cámbiela. Porque no es cuello, usted es la ayuda idónea. La Biblia no dice, te haré un cuello para que sostenga la cabeza. ¿O dice la Biblia eso? La Biblia dice, te haré ayuda idónea. Tú eres la ayuda idónea, hermana. Tú no eres un cuello, eres la ayuda idónea. No te rebajes, ni te exaltes. Eres la ayuda idónea, la persona que Dios puso al lado de ese hombre para que cumplan el propósito que tienen que cumplir. Y parte de ser ayuda idónea es ser un matrimonio que ejemplifique la imagen de Cristo y su iglesia. Y tienes que trabajar en ello. Dos cosas que dice él aquí de la mujer. Si habéis llegado a ser hijas, si hacéis el bien. Y aquí no está hablando de llevarle comida a los pobres, ni bañar el gato o el perro. Bueno, los gatos no se bañan, ¿no? Pues no sé, yo no tengo gato. El gato y el perro, ni las mascotas. Hacer el bien está hablando de ¿qué?
de hacer lo que Dios pide. No es hacer la obra de caridad, que está incluido, pero es lo que Dios pide. Es lo primero que Él le dice. Y lo segundo, sin temor ninguna, sin temer ninguna amenaza. Ahora, Pedro no desarrolla el tema en cuanto a esas dos áreas. Pero lo que sí podemos pensar es que quizás la mujer puede tener el temor a que de pronto ese esposo no cristiano la esté llevando a alguna cosa que no honre a Dios. Bueno, ya lo explicamos las semanas, ella puede decir no porque eso no honra a Dios. Pero dice que no puedes vivir intimidada, sino confiada en Dios. Entonces, hermanas, ese es el principio para que puedas predicar a Jesucristo. Hermano, ese es el principio para que puedas predicar a Jesucristo. Si tu cónyuge no conoce el principio de la sumisión, el principio de la pureza, el principio de la modestia. Vive el Evangelio. Y cuando estás viviendo el Evangelio, créeme que se te va a abrir la puerta para predicar y vas a predicar. Y Dios hará la obra. Así se testifica. Nos queda el versículo 7. Que ya nos queda a nosotros, esposos. Y si Dios nos da vida, lo hablaremos la próxima semana. O nos brincamos al 8. Cualquiera de las dos. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tú, en tu infinita sabiduría, nos dejas instrucciones claras y precisas para situaciones. Y yo oro por aquellas hermanas y hermanos que en este momento tienen un cónyuge que no conoce de ti. Oramos para que tú les permitas a ellas o a ellos aferrarse a tu palabra, confiar, esperar en ti. Oramos para que ellos puedan testificar con sus vidas la grandeza de Dios. Para que ellas puedan, Señor, vivir el evangelio que están aprendiendo. Y que a través de vivir ese evangelio se pueda abrir la puerta para que ellas puedan testificar con palabras a sus cónyuges, ellas o ellos. Padre, oramos por aquellos que no te conocen para que como iglesia podamos testificar a ellos, no solo con palabras, sino con nuestros hechos, y se pueda presentar la oportunidad de conocerte. Oramos por nuestros hijos que no te conocen, para que por el testimonio y las palabras de los padres, ellos puedan preguntar, yo quiero conocer de ese Cristo, y podamos guiarlos a la salvación, a conocerte, o guiarlos al que da salvación. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.